Bueno, sí, puede ser acalasia terciodistal, porque si no tenemos un megaesófago, ¿verdad? Si yo les digo patrón de sustracción en esófago, ¿de qué podemos estar hablando? O sea, si yo les digo floculación, ¿de qué estamos hablando? Floculación en el intestino, inflamatoria aguda. Enfermedad de mala absorción o inflamatoria aguda. ¿Y la crónica o la cronicidad? ¿Qué patrón da? Estenosis. ¿Cómo se llama el signo patognomónico? Sí, de la cuerda. De la cuerda o del molde. Crohn. ¿Dónde vemos la porción más afecta en la enfermedad de Crohn? Que ustedes ven eso en un colon por enema o en un tránsito en realidad, y solamente faltaría la biopsia para tener un 100% de confirmación, pero imagenológicamente el 99,9% ya da el diagnóstico. ¿En qué porción? Ilion terminal, claro, ilion terminal. En colon, recto, descendente, transverso y ascendente, vamos a ver exactamente las mismas patologías. Si es que ustedes aprendieron, dicho sea de paso, por dos, las clases que estuvimos viendo, esto no es otra cosa, esto es exactamente igual. En el examen yo puedo llegar a preguntar de qué manera podemos llegar a estudiar un colon. Tenemos invasiva, una. ¿Cuál es? Colonoscopía. Y no invasiva tenemos 3. Para algunas patologías, como por ejemplo, si bien no es del colon, pero afecta también plastrón, podemos comenzar a estudiar con ecografía. Solamente. ¿Por qué la ecografía no utilizaríamos para evaluar el resto del intestino grueso, por ejemplo? Gas. Ustedes saben que la ecografía es totalmente incompatible con el gas, porque no permite ver nada. Tanto es así que en el momento de diagnosticar una pancreatitis, cuando el paciente está muy distendido, no se ve el páncreas y siempre sale. Páncreas no se visualiza por interposición de gases. Entonces, ecografía sirve para los eventos de plastrón, ya sea diverticular o apendicular. Cuando hablamos del colon, para otra cosa no. ¿De qué otra manera podemos estudiar de forma no invasiva? Con el estudio radiográfico, que se llama colon por enema. Si ustedes saben cómo se hace un enema con suero, así mismo se hace un enema varitado. Solamente que la finalidad es contrastar el intestino, no evacuar el intestino. Antes de realizar este estudio, que se llama colon por enema, este que está aquí, el paciente tiene que haber evacuado absolutamente toda la materia fecal del tracto colónico. De lo contrario, el efecto del contraste va a ser evacuador y el paciente va a sentir deseos de evacuar, heces, y junto con las heces va a salir todo el contraste. Entonces no tiene sentido nuestro estudio. Tiene que tener una buenísima preparación colónica, para lo cual hay una cánula rectal que se introduce por completo, se conecta a un macrogotero, el suero allá arriba, cuanto más alto cae más, con más presión, y se mezcla el bario con 1 litro de suero, y eso es lo que se manda para contrastar todo el intestino. La válvula ileocecal no permite el pasaje del contraste hacia el resto del intestino. Entonces, lo único que van a haber tenido en un colon por enema es el colon. En cambio, ¿cómo van a diferenciar un tránsito intestinal de un colon por enema? ¿Y qué pasa cuando el contraste ya está pasando al colon en un tránsito intestinal? Porque en algún momento tenemos que evacuar el contraste. Por arriba, el otro por abajo. Claro, la técnica es diferente, pero si ustedes llegan a ver una porción de intestino delgado contrastada y todo el marco colónico, ¿cómo se llama el estudio? Tránsito. ¿Por qué tránsito? Porque el contraste sí puede venir de arriba para abajo, pero jamás
de abajo para arriba, ¿se entiende? Entonces, si ustedes ven una porción de intestino delgado teñida, por más de que sea pequeñita, y ven todo el marco colónico, no es un colon por enema, es un tránsito que está evacuándose. En cambio, si ven sola y exclusivamente el marco colónico, ahí sí le podemos llamar colon por enema. ¿Es el estudio de elección para las patologías colónicas? No, no es. ¿Por qué? Porque tenemos la colonoscopía. Es lo primero que se pide, colonoscopía. En el hospital no tenemos colonoscopía de forma gratuita. En Pedro Juan hay muchos lugares donde se hace, pero por supuesto de forma privada. Entonces, un colon por enema se utilizaría como segunda o tercera opción, porque nuestra segunda opción es la tomografía con contraste oral. Sabemos que una tomografía se puede reconstruir, tenemos diferentes cortes, podemos jugar con los colores. En cambio, un estudio varitado es un estudio en 2 dimensiones. Es esto y no hay más que esto. Entonces produce muchas limitaciones. Es un estudio que no nos puede brindar la posibilidad de biopsiar, al igual que la tomo, pero la tomografía nos da más opciones para poder ver una patología. Entonces, el colon por enema vendría a ser nuestra última opción cuando no tenemos tomografía, ¿sí? Bien, resonancia magnética se usa en recto. Resonancia magnética es el gold estándar para órganos de la pelvis. O sea, el día de mañana ustedes quieren estadificar un cáncer de próstata, resonancia de pelvis. Cáncer de cuello uterino, resonancia de pelvis. Sea de recto, superior, medio o inferior, no importa, resonancia de pelvis. Para el resto del colon no se utiliza resonancia. ¿Por qué no? Porque la región de la pelvis, bien baja, está envuelta, los órganos están envueltos por la grasa, se llama el mesorrecto. El mesorrecto vendría a ser similar a la yerota, por ejemplo, que envuelve a todas las estructuras de la pelvis. La tomografía sabemos bien que no es específica para grasa. Hola, permiso. Lo que es específico para grasa es la resonancia. Por eso se pide resonancia para pelvis y no así para el resto del marco colónico que no está envuelto en tanta grasa como lo es el recto, ¿sí? Bien. Si yo les muestro esta imagen, solo la imagen, no me miren el resto, solo esto, ¿cuál sería un diagnóstico? Obstrucción intestinal, por supuesto. ¿Por qué alta? Está más centrada. Pero fíjate en todo toda tu porción intestinal. Fíjate acá. Acá hay vestigios de lo que sería un colon, ¿verdad? Entonces, evidentemente la obstrucción es bien bajita. Ustedes van a pasar, no sé si ya pasaron, por pediatría, por la parte de neonatología. Hay una patología que se llama ano imperforado o atresia anal. Cuando ustedes vean un recién nacido de esta forma, donde no hay comunicación del intestino al exterior, que de hecho yo no sé si se sigue haciendo esto, antes se introducía en la boquita y después se introducía en la parte del ano una sondita para ver si había comunicación. No sé si se sigue haciendo eso hoy día. Y asocian esa ectoscopía con esta imagen. Eso se llama una atresia anal o un ano imperforado. En el examen, en el hipotético caso en que yo les muestre esta imagen, es obstrucción intestinal. A menos que le cuente un caso clínico de un niño que nació sin comunicación, donde el líquido amniótico tenía, qué sé yo, en mayor cantidad la madre, polidramnios. Entonces ahí sí van a sospechar de que no hubo un tránsito intestinal en el niño. Entonces ahí me pueden poner o atresia anal o ano imperforado. De lo contrario es obstrucción intestinal, ¿sí? Exactamente la misma cosa en todas las 3 imágenes que vemos acá. Incluso fíjense acá cómo se ve.
el sigmoides, gigantesco. Lo que pasa es que es fíjate, es un recién nacido, por lo menos un niño, donde ni siquiera fusión tiene de los huesos. Entonces decir un megacolon a esta edad, no. Sí, una obstrucción intestinal, hasta ahí, una obstrucción intestinal. Yo te muestro esta misma imagen en un adulto, me puedes decir megacolon, ¿sí? Fíjense cómo se ve las tenias, las austras, y acá pilas de moneda y niveles hidroaéreos, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia entre megacolon versus dólico colon? ¿Cuál es ese? Dólico. ¿Y el otro, mega? Es el aumento del grosor El diámetro. Dólico es cuando el intestino tiene más centímetros de lo normal. Mega es cuando tiene un diámetro mayor de lo normal. ¿Qué diagnósticos podemos manejar con un megacolon? Chagas. Chagas. Exactamente. Dólico. ¿En quién vamos a sospechar un dólico colon? En aquel paciente que evacúa cada 4 días. En aquel paciente que, a pesar de tener una vida saludable, ejercicio, una buena alimentación, evacúa cada 3 o 4 días. Quiere decir que la materia fecal está dando vueltas por más tiempo para poder salir, ¿sí? El diagnóstico se lo hace por colonoscopía. No es primera opción un colon por enema, pero vean lo que es. Pobre paciente. El tránsito lento que tienen estos tipos de pacientes es brutal. Pero solo esto, ¿verdad? Tránsito lento, solamente. No. Y después te lleva todas tus complicaciones. Un tránsito lento implica que la materia fecal está dando más vuelta por más tiempo en el colon. ¿Cuál es la función del colon? Absorber agua. Entonces, la solidez de esa materia fecal es tremenda. Fisuras, Sí, sí. hemorroides, divertículos y todo lo que trae un estreñimiento por detrás, ¿sí? No se opera esto, no es que vamos a entrar a cortar colon para dejar de un largor normal. El paciente tiene que aprender a convivir y toda su vida a comer como pajarito, puros granos, para poder evacuar de una forma relativamente normal. Bien, y después tenemos, vamos a fijarnos en esta imagen. ¿Cómo se llama la combinación de bario con aire? Colon por enema a doble contraste. La diferencia de esto versus esto es que en esta imagen el contraste impresiona que se centralizó. Las paredes se insuflaron y quedaron con aire. Cuando nosotros queremos rellenar alguna alteración que tenga la pared, como por ejemplo esta, que acá se ve perfectamente cuál es la patología. ¿Cuál es la patología? Divertículos o diverticulosis colónica. Todos estos puntitos que parecen cuernitos que salen del intestino, es un patrón de adición que se ve en los divertículos. Cuando queremos rellenar las paredes, después de mandar 1 litro de suero con bario, se manda aire a presión para poder justamente insuflar el intestino y que el contraste penetre. Cuando queremos ver contorno del intestino, metemos contraste y punto. El colon por enema a doble contraste es muchísimo más específico, nos muestra realmente los pliegues de la mucosa incluso, porque es más complejo el estudio, ¿sí? ¿Se pueden hacer los dos o no? Sí, Quizás porque ya se que está el quita una paciente forma. ahí, se le irradia sin aire y después se le irradia con aire. Solamente que
mandar aire en el tomógrafo implica que el paciente pueda llegar a evacuar en la sala de tomografía. ¿Por qué? Porque el aire se manda en sala. Entonces el paciente tic, 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 va así hasta donde está el equipo de radiografía. Pero ya se manda el aire en sala por cualquier cosa que Ahí llega en una fila. No, se le da prioridad al paciente, no es que el paciente está ahí esperando con su aire adentro y sus 1 litro de contraste, porque realmente no fui sometida nunca a un enema, ni mucho menos enema varitado, pero me imagino lo que ha de ser, la tortura que ha de ser recibir 1 litro de suero e intentar no evacuar ese litro de suero. Pero bueno, es lo que hay. Bien. Esta es una sola imagen la que les voy a mostrar, porque el diagnóstico de Ogilvy es clínico radiológico. Jamás te pueden hacer un diagnóstico de Ogilvy solamente con una radiografía, nunca. Ogilvy es un desequilibrio hidroelectrolítico, donde no tenemos el sustrato o la materia prima para la contracción muscular intestinal, entonces el intestino queda quieto. Esto ocurre en pacientes deshidratados, muy deshidratados. ¿En quiénes vemos estos? En los pacientes ostomizados recientemente. Así como les dije ya una vez, imagínense lo que ha de ser no tener control de la evacuación y tener una ileostomía y que todo el mundo escuche cuando se van de cuerpo o que todo el mundo escuche cuando están teniendo gases. Entonces el paciente, ¿qué hace? Deja de comer, deja de tomar para no tener materia fecal en la bolsa. Se deshidrata y llega de este tamaño al hospital. Distendidísimo, deshidratadísimo y con unos electrolitos totalmente alterados. Esos pacientes no pueden ser sometidos a cirugía porque va a empeorar el caso. Y de hecho que no es de resolución quirúrgica. Se les hidrata, se les repone el potasio, el sodio, el magnesio y el calcio. Se van a su casa en 24 horas como si nada hubiese pasado. Se hace el diagnóstico clínico, imagenológico. En un paciente deshidratado, distendido, con ostomía, si ustedes le hacen esto y le piden solo electrolito, el diagnóstico de Ogilvy ya está hecho, ¿sí? No se opera. De hecho que, como dijo un gran cirujano, las imágenes no se operan. Nunca, por el amor de Dios, aquel que quiera ser cirujano entre a operar un paciente solo con imágenes, porque pueden llegar a operar un Ogilvy, ¿sí? Y el paciente va a salir a la N potencia peor, porque ustedes van a abrir un abdomen, le van a deshidratar al paciente, el paciente va a sangrar y el cuadro va a empeorar, ¿sí? Tal cual. Un hilo paralítico por desequilibrio hidroelectrolítico. Justamente se distiende de aire, el paciente sigue hablando por aerofagia, entonces se distiende por eso, ¿sí? Doctora, en el caso que caiga esa, además de la Obstrucción intestinal. y tenemos que poner tratamiento, ¿qué indicaciones podemos escribir? No, yo no les voy a pedir, yo por lo menos no. Ahora, si en clínica médica dan o en cirugía dan es otra cosa, si les pide tratamiento. Yo no. Lo van a poner, ¿verdad? Hidratación y reposición electrolítica, pero yo no les voy a pedir tratamiento. Bien, patrón, adición, diagnóstico, diverticulosis. Diverticulitis también es un diagnóstico clínico radiológico. De hecho que por el amor de Dios, si ustedes ven un colon por enema, jamás va a ser una diverticulitis, va a ser una diverticulosis. ¿Por qué no itis? Porque ni que se les ocurra en su vida mandarle 1 litro de suero varitado a un paciente que está gritando de dolor por una inflamación diverticular. Le van a poder y le van a perforar el intestino si es que le distienden a un intestino inflamado. Entonces, si ustedes ven patrón de adición con todas estas imágenes redondeadas,
Yo me voy a levantar. Eso es ser mimada. Yo menos de esto no puedo pedir, no puedo esperar, obvio. Por favor, si me tratan así acá, como yo voy a esperar menos? Jamás. Bueno, continuamos. ¿En qué nos quedamos? Bueno, todos están viendo estas imágenes redondeaditas, ¿verdad? Que parecen bolitas en un arbolito de Navidad. Bien. Divertículos. Cuando viene un paciente, y acá tenemos que conocer tanto de cirugía, de fisiopatología, de anatomía patológica. ¿Qué porción colónica es la que sufre mayormente divertículos? Colon izquierdo, el descendente. ¿Por qué? Porque es la última porción, porque es donde la materia fecal es más sólida, porque es donde hay más presión en el peristaltismo, y ese peristaltismo aumentado es el que produce debilidad de la pared. ¿Cuál es la manifestación clínica de un paciente con una probable diverticulitis? No complicada, diverticulitis. Dolor abdominal localizado a fosa ilíaca izquierda. ¿Sí? Se descarta primero si es mujer todo lo ginecológico y después nos quedamos con diverticulitis. En el varón, el primer diagnóstico es diverticulitis. ¿Cuál es el primer estudio que le pedirían a un paciente que acude a la urgencia con deposiciones caprinas, con moco, sin sangre, con un emplastronamiento en fosa ilíaca izquierda y dolor localizado, sin defensa, sin irritación en el resto del abdomen? Cuando ustedes lean emplastronamiento, ecografía. Si yo le pongo todo ese cuadro clínico, pero no les nombro plastrón, ¿qué estudio le van a pedir al paciente? Jamás. Y casos clínicos van a salir en el examen. Colonoscopía, nunca. ¿Por qué? Porque en una colonoscopía ustedes tienen que tener el intestino vacío. Entonces le tienen que dar al paciente muchísimo laxante. Y si ustedes le dan laxante, o sea, de hecho que el tratamiento para una diverticulitis aguda es alimentación astringente. El paciente no debe de evacuar de forma líquida, porque el intestino ya está inflamado. Perdón, no te he entendido. Radiografía abdominal. ¿De qué tipo? Claro. Tomografía con contraste abdominopélvica. El contraste sí puede ser administrado vía oral. El paciente no tiene restricción oral por más de que tenga una diverticulitis. Puede comer, puede seguir comiendo. Entonces, gold estándar para diagnóstico de diverticulitis: tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral. Endovenoso no hace falta. Para un plastrón, el diagnóstico ya puede ser hecho con ecografía. Cuando pasa el evento, cuando el paciente tiene 4 semanas de haber superado su cuadro diverticular, se hace colonoscopía. Entonces, ¿en qué momento hacemos un colon por enema? Nunca. A menos que no tengamos colonoscopía. Por lo menos el patrón de adición lo vamos a ver en un colon por enema, ¿sí? Es una opción bastante buena para los pacientes que no disponen de 1.800.000 para hacerse una colonoscopia de forma privada, porque es lo que cuesta. Acá tenemos un gasto de 400.000 guaraníes, que es solamente el contraste, ¿sí? Bien. ¿Y acá qué tenemos? Patrón.
adición. Y sustracción también. Está en un transverso. ¿De adición en qué porción? Descendente. Descendente. Acá tenemos tres diagnósticos en realidad. El patrón de adición en el descendente nos da un diagnóstico. ¿Cuál es? Tuberculosis. Diverticulosis. Segundo patrón, Estenosis. estenosis. ¿En qué porción? Transverso. Que nos da el diagnóstico probable de... Inflamación. Crónica. Perfecto. ¿Algún proceso intestinal inflamatorio crónico? Porque el agudo no nos da una estenosis. Y hay un tercer diagnóstico. El apéndice aumentado. No, se ve súper bien el apéndice, pero probablemente no esté patológico. El ascendente se debe de ver así, porque esta porción más, no es más gruesa, pero el ciego sí, es una porción bastante gruesa. No sé. ¿Cuál es otro diagnóstico que perfectamente se puede plantear ahí? Tiene obstrucción. ¿Mm? ¿Cuál? Obstrucción. No. Para eso estenosa, digo, ciego. Extensión del reto. Lo que pasa es que fíjate, el recto tiene su cánula, se le está inyectando contraste, entonces por eso está un poco abombado. Dolicocolon. Vean lo que es la redundancia de descendente que tenemos, porque acá recién empieza el sigmoides y esto recién es recto. Dolicocolon, ¿sí? Bien. Así se ve una colitis ulcerosa, mucosa normal, y estos pseudopólipos es el producto y está totalmente eritematoso y está sangrando de una enfermedad inflamatoria intestinal. Acuérdense que vamos a ver lo patognomónico que le había mostrado. Bueno, la estenosis que es crónico y esto es agudo. El patrón de pseudopólipo que nosotros vemos en una colonoscopía, pseudopólipo es la mucosa inflamada. Las úlceras que produce hace que la mucosa justamente se sobreleve más y dé el aspecto de pseudopólipos, que se llama como un empedrado. Se lo describe como un aspecto de empedrado, que es lo que nosotros vemos en un colon por enema. Ese patrón irregular de llenado, ven cómo parece que hay unas imágenes redondeadas y en los surcos es donde cae el contraste, que justamente si entendemos lo que se ve en la colonoscopía vamos a entender lo que se ve en un colon por enema. Este patrón de falta de llenado o de sustracción en forma de empedrado es lo que se ve y se puede ver desde el recto hasta el esófago, porque la enfermedad se llama rectocolitis ulcerosa, ¿sí? Es diferente al patrón de Crohn, que da floculación o que da el signo de la cuerda. Acá vemos un patrón de sustracción en empedrado, ¿sí? Evidentemente el diagnóstico se hace por colonoscopía, no en fase aguda, por el amor de Dios, con biopsia, ¿sí? Pólipos. Pólipo a la colonoscopía y el pólipo en un colon por enema. Aquí, ¿qué estudio estamos viendo? Doble contraste. ¿Qué? La radiografía doble contraste. De abdomen. ¿Cómo se llama? Colon por enema a doble contraste. Bien. Patrones que observan. Adición y Siempre me tienen que decir adición en tal porción. ¿En qué porción vemos adición? Descendente sigmoides. Descendente, sigmoides. Bien. ¿Y el otro patrón? Sustracción, ¿en qué porción? Ascendente. Ascendente y transverso. Ascendente y transverso. Entonces, yo les puedo preguntar perfectamente, diagnóstico del colon derecho. patrón de
Poliposis colónica o pólipos. Diagnóstico del colon izquierdo. Diverticulosis colónica. ¿Todos entendieron? Hasta ahí. Derecho. Estos patrones redondeados de sustracción, pólipo. Poliposis colónica o pólipo. ¿Sí? Y estos patrones de adición nos dan el diagnóstico de diverticulosis colónica. Acá también hay uno. Mismísimo diagnóstico, solamente que en diferente porción. Acá vemos el transverso bastante afecto por ¿qué patología? Pólipos. Y acá de vuelta el descendente, como siempre, con divertículos. ¿Sí? Bien. Signo patognomónico. Mordida de manzana. Lo mismo, esófago, cáncer, estómago, cáncer, duodeno, cáncer, yeyuno, cáncer, colon, cáncer. Mordida de manzana, patrón de sustracción, cáncer. Es el estudio de primera elección, el colon por enema. A un paciente que tiene masa del lado derecho, alternancia del hábito intestinal, diarrea con constipación, se da más frecuentemente del colon izquierdo. El cáncer de colon derecho se manifiesta con anemia, guayaco positivo y tumor. Sea del colon izquierdo se manifiesta porque el patrón de crecimiento es interno, en servilletero se llama. Se manifiesta con alternancia del hábito intestinal y obstrucción intestinal, ¿sí? Jamás se hace colon por enema, se hace colonoscopía de elección. El paciente está obstruido y se presenta ya por una obstrucción intestinal, quirófano. Y ahí se ve el diagnóstico. Generalmente se hace una ostomía y después se hace la colon y se planifica la cirugía, ¿sí? Bien. Porción afecta. Recto superior o sigmoide, por ahí. Bien. Igual acá, en estas imágenes que están muy focalizadas, muy agrandadas, no les puedo preguntar porción afecta, pero sí les puedo preguntar patrón y signo patognomónico y diagnóstico probable, ¿sí? En una tomografía es más complejo. En una tomografía es más complejo encontrar la porción colónica afecta. Porque si yo les muestro esto, lo único que vemos acá es intestino delgado totalmente afecto, lleno de caca líquida y niveles hidroaéreos. Y acá vemos la masa. Evidentemente, esta es una masa colónica que infiltra intestino delgado. En una foto, es complicado que yo les pida diagnóstico. Para que ustedes puedan diagnosticar un cáncer de colon en tomografía, ustedes necesitan subir y bajar las veces que sea necesario para encontrar la porción afecta. Pero acá les puedo preguntar tipo de estudio, si tiene o no contraste, y por lo menos le puedo preguntar, ¿asa afecta? Que se ve que el intestino delgado está obstruido, ¿sí? Acá, si porción afecta, transverso. El cáncer no pasó El contraste. No. Y ese es el temor, ese es el problema también de hacer una colonoscopía. Nosotros tuvimos, allá en el INCAM, hay el servicio de colonoscopía. Tuvimos muchísimos pacientes que entraron a ostomía de urgencia porque el tumor realmente ya disminuía el calibre casi en un 100% y se le tenía que hacer preparación colónica. Se le daba de tomar 1 litro de laxante y el paciente se obstruía, entonces entraba de urgencia a quirófano. Muchísimos casos ya tuvimos ahí. Diagnósticos probables. colon descendente. Transverso también hay divertículos.
Tenemos un patrón de adición y un patrón de sustracción. Adición en tercio distal del transverso y todo el descendente, y un patrón de sustracción en el sigmoide, probable sea de colon. Porción afecta descendente, ángulo esclético, ¿sí? Sí, patrón, Parece que está en tórax. sustracción. Presentan todas las No, bueno, acá está el diafragma. Sí. Puede ser que esto se ve en parálisis diafragmática. Cuando el nervio vago está afecto, el diafragma se paraliza, y cuando se paraliza, ¡pum!, sube para arriba. No quiere decir que la víscera pase a tórax, solo que el diafragma es el que se paraliza y el que sube. Tenemos también eso en cáncer de pulmón, en donde el diafragma está allá arriba y el pulmón está totalmente atelectásico, pero es por parálisis diafragmática, ¿sí? Porque acá se ve bien el diafragma. Este es el diafragma. Y el intestino está debajo del diafragma. Y este posiblemente, ¿qué es? O sea, ¿Cómo se llama? pero es un niño, ¿verdad? ¿Es un qué? Un niño. No. Para mí no. Me parece que dentro de una. No. Un caso se describió de cáncer de colon en un niño de 10 años en el mundo. Y por eso pregunté. porque Pero no es este. Claro, ¿verdad? Sí, pero no es este. Un solo caso de cáncer de colon en un niño de 10 años en el mundo. Pero no es este. No, porque eso fue diagnosticado en plena pandemia, creo que fue yo. Esta clase ya la hice Antes. hace 7 años, chicos. Soy docente de imágenes. Bien, la primera clase terminó. De castigo vamos a ver la segunda, porque me hicieron dar clase al Pepe la semana pasada. Lo que hoy les voy a enseñar va a ser hígado. No riñón, hígado. Y lo único que vamos a ver en cuanto a hígado va a ser ubicación anatómica. Les doy 2 minutos para irse al baño, revivir y volver. 2 minutos. Pausa.